Hermanos, pues vamos en esta hora a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a darle lectura del versículo 6 al 8. Amén. Y antes de darle lectura, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí compartiendo la palabra con mis hermanos. En esta hora te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que quites todo estorbo, que quites todo impedimento, que quites todo aquello, Señor, que el enemigo quiera poner a nuestras vidas para que nosotros no escuchemos tu palabra, Señor. Reprende toda obra del enemigo y te pido, por favor, que me des autoridad para hablar tu palabra, que pueda hablar conforme a tu voluntad y pon en nosotros, Señor, ese corazón entendido y esa mente dispuesta, ese corazón dispuesto para escuchar tu hermosa y bendita palabra. Te lo pido, por favor, en el nombre glorioso de Jesús, quien merece toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Bueno, voy a darle lectura, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Bueno, estamos viendo una serie, ¿verdad? Esta ya es la penúltima predicación acerca de la palabra de Dios, que es necesario que cada uno de nosotros siempre esté meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra más segura, es la palabra profética que nosotros tenemos más segura, en la cual nosotros debemos estar atentos a todo lo que en ella está escrito, porque a través de ella nosotros podemos ser enseñados, podemos ser corregidos, podemos ser instruidos y podemos tener una vida diferente, ¿verdad? Una vida que agrade a Dios, una vida que nos saque de la mala manera de vivir, una vida diferente, una vida que nos lleva a vida de paz, a una vida de agradecimiento y una vida que nos lleva a serle gratos a Dios. Y bueno, y que la palabra de Dios siempre debe de ser nuestra norma de vida, ¿verdad? Nuestra manera de conducirnos, cómo saber lo que es bueno, lo que es malo, cómo saber si en el lugar que tú estás o en el lugar que yo estoy es lo correcto, ¿verdad? Muchos dicen qué religión seguir, a dónde ir, pero no hay religión que pueda cambiar tu vida. No hay lugar que pueda cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida es Jesucristo, el único que puede cambiar nuestra vida. ¿Y cómo sabemos cuál es su voluntad? Es a través de la palabra de Dios. Y muchos pueden decir, bueno, es un simple libro, pero es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Escrita ciertamente por hombres, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y que esta palabra nos da consejos para hacernos sabios, para hacernos entendidos, para hacernos hombres y mujeres que caminemos por el buen camino. Este libro, aunque usted dijera es un simple libro, es el libro más antiguo pero más actual, y es un libro que si usted lo lee y medita en él, se va a dar cuenta que lo que está escrito aquí es correcto y es verdadero.
y que se está cumpliendo. Entonces nosotros tenemos que ser gente que siempre esté viviendo en la norma de vida y en la lectura de la palabra de Dios, porque esta es nuestra arma de defensa. Esta es una arma que el Señor nos dejó para podernos defender contra las potestades y principados. Pero a veces la palabra de Dios no es muy aceptada en nuestras vidas, o es algo que como cristianos no tenemos muy dados a tener en nuestra norma de vida, no meditamos en ella, no la escudriñamos, ¿verdad? Entonces, yo le ponía por título a esta palabra, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios me estropiezo? Le ponía por título a esta predicación, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios me estropiezo? Porque la palabra de Dios, ¿cómo debe ser primeramente para mi vida? ¿Qué cree usted que debemos entender? ¿Cómo debe ser la palabra cuando yo lea este libro? ¿Cómo lo debo de entender yo? ¿O qué debe de traer a mi vida? Paz, ¿cómo? Dirección, verdad. Y además debe de ser agradable. Cuando yo medito en este libro y le empiezo a leer, debe de sentirse dulzura al escudriñar este libro. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, que dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Debe de ser una dulzura cuando yo medito en este libro, no como algo tedioso, como algo que me aburre o algo que no entiendo, ¿verdad? Cada vez a lo mejor usted dice es que no la agarro porque no lo entiendo. Pero quizá el día de mañana, si usted empieza a hacer ese hábito, el Espíritu Santo vendrá y Él nos llevará a toda verdad y nos recordará todas las cosas. Entonces, la palabra de Dios debe de ser para nosotros dulzura. Para nosotros debe de ser algo delicioso tener que escudriñar las Sagradas Escrituras. También debe de ser para nosotros anhelada, como un bebé anhela la leche materna. O su biberón, lo anhela todos los días. Así nosotros debemos anhelar la palabra de Dios como esa leche espiritual no adulterada, es nuestro alimento. Hoy la vida de los cristianos es una vida tambaleante, una vida que no sabe a dónde caminar y que de repente somos cristianos fuertes y de repente somos cristianos débiles, ¿verdad? O a veces ya estamos más débiles que fuertes. ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, que debe de ser nuestro alimento, lo que yo necesito. Entonces, también la palabra de Dios debe de ser ese anhelo, pero también la palabra de Dios, a veces cuando uno la come, no es muy dulce que digamos. A veces va a ser amarga, ¿verdad? Va a ser, cuando tú la empiezas a digerir, la comes, la sientes dulce, pero cuando ya viene al vientre, la sientes como amarga. Decía en el libro de Apocalipsis 10, del 9 al 11, un ángel que traía un libro y lo da a Juan para que lo coma. Le dice, come. Y dice que Juan toma ese libro y cuando lo come, dice que fue delicioso a su boca. Y que cuando lo comió, dice, me amargó. Y cuando hablamos de la palabra amargo, le fue desagradable. Y decimos, ¿cómo le puede ser desagradable la palabra a alguien? Porque es dulzura, pero también puede ser desagradable la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser desagradable? Porque nos confronta. La palabra de Dios nos confronta. Y cuando nosotros la empezamos a comer, dices, ay, qué bonito dice la palabra. Pero llegan momentos en algunos versículos de la palabra que se enfrenta a tu vida. Y se enfrenta a ti, y se enfrenta a mí. Y en el momento nos amarga. Decimos, no es así. Y entonces la palabra de Dios nos confronta. Entonces por eso yo le ponía a este mensaje, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios me estropiezo? ¿Qué entenderemos por la palabra tropiezo? ¿Qué entenderá usted por la palabra tropiezo? Algo que nos hace caer. Ciertamente, ¿alguien más? Gerson, ¿qué entenderás por...? ¿Mandé?
algo que estorba, ¿verdad? Vas caminando y te estorba algo, ¿verdad? ¿Algo más? Hermana Pati. Ajá. Sí, cuando yo encontraba la palabra tropiezo, encontraba que es un golpe que da uno con una piedra en el suelo, con un obstáculo, cuando tú vas caminando, cuando tú vas corriendo. Y cuando pasa eso, pierdes el equilibrio o incluso hasta te puedes caer. Entonces, hay veces en la palabra de Dios que a tu vida y a nuestra vida nos va a hacer un tropiezo. Y a veces nos va a causar como un desequilibrio, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? Si lo hago, no lo hago, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Me esfuerzo? ¿No me esfuerzo? Y empezamos a tener así como que una lucha, como que un desequilibrio, ¿verdad? Y de repente hay mucha gente que hasta incluso cae, porque la palabra de Dios es pesada. Por eso dice la palabra de Dios que acabamos de leer, piedra que hace caer. Porque muchos no están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Él la permitió que se escribiera para que tú y yo sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y para muchos les es tropiezo la palabra. Para muchos les es caída y dicen, no, yo mejor me voy a vivir como antes vivía. Yo mejor me regreso. Eso no me conviene. Eso no es para mí. Es difícil. A veces cuando la palabra llega a nuestra vida, a veces nos enoja. A veces nos enoja. Decimos, no, es que la palabra está fuerte, me enoja. No puede ser que yo tenga que vivir así y dejar de hacer esto porque la palabra de Dios lo dice. A veces esa palabra nos está haciendo caer, nos está haciendo tambalearnos, ¿verdad? Y a veces nos es incómoda. A veces la palabra es y decimos, ¿por qué están hablando eso? Y nos incomoda. Pero no es que seamos nosotros, sino que es la palabra de Dios que nos abre nuestros ojos para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. A veces es muy difícil. Ser cristiano no es fácil. Dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. El ser cristiano no crea que es para los que dicen sí quiero, pero a la primera de cambio dicen no. Porque tienes que vencer muchas tentaciones, porque tienes que quitarte muchas cosas de tu vida que te están estorbando y a veces tú dices, no puedo, no quiero. Y entonces la palabra te es difícil. La palabra de Dios te es difícil y no la quieres entender. La palabra de Dios a veces te va a confrontar, a veces te va a hacer entender lo que tú debes hacer, tu estilo de vida. Y no es que a veces me ha tocado que hay mucha gente que a veces me dice, ¿y quién le platicó? ¿Y quién le dijo? A veces nosotros no sabemos el estilo de vivir de cada uno, pero el Espíritu Santo sí. Él dice que Él escudriña nuestros pensamientos. Y dice que su espada es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos de los hombres. O sea, la palabra de Dios va a llegar a tu vida y no es que nosotros sepamos la vida, nosotros no somos Dios para poder saber qué pensamiento tiene cada uno y qué manera de vivir tiene cada uno. Pero el Espíritu Santo sí. Y a veces dice, ¿quién le dijo? ¿Por qué está diciendo eso? Y a veces decimos, ya fuiste y dijiste. Pero no es así. Es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida que la manera de vivir no es la correcta. Y que a veces esa palabra te está confrontando. Y que Dios quiere que te des cuenta que la manera de vivir no es correcta. Ahora, también la palabra de Dios nos confronta y no la queremos escuchar para que no nos reprenda. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar en Juan capítulo 3. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 3, y voy a darle lectura del versículo 18 al versículo 21. Y dice la palabra de Dios así: el que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay veces que la gente no viene a la palabra de Dios o no quiere ser cristiano, ¿verdad? O quiere abandonar, ha conocido la verdad y dice, ¿por qué conocí? ¿Por qué mejor no seguí en la ignorancia y seguí viviendo como antes, sin saber lo que era bueno y lo que era malo? Pero aún aunque no vinieras a Dios, nuestra conciencia nos acusa, como veíamos en unas clases pasadas, que nuestra conciencia también nos acusa y nos reprende. Y aunque no vengas a Dios, tú sabes que lo que haces o la manera en que vives está mal. Aunque no vengas a Dios, tú sabes que allá afuera vas a hacer algo y sabes, está tu conciencia, no está bien, no lo hagas. Pero tú ¿qué dices? Sí lo hago, ¿verdad? Entonces, muchos no vienen para ser cristianos, porque dice la palabra de Dios, para no ser reprendidos, para que no se les diga qué hacer y qué no hacer. Y muchos no leen la Biblia, porque no vienen a la luz que es Jesucristo, para que sus obras no sean reprendidas y sigan viviendo de la manera que quieren vivir. Pero Dios nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, vino Jesucristo a tu vida un día. Todos los que estamos aquí hemos conocido a Jesucristo, la luz. Y esta es la condenación, que amamos a veces más las tinieblas que la luz. Y no queremos venir a Dios para que no nos digan qué hacer y cómo comportarnos, porque entonces viene a ser la palabra de Dios para nosotros tropiezo, viene a ser tropiezo, y la palabra de Dios no debe de ser tropiezo en nuestras vidas, sino al contrario, dulzura. Tiene que ser algo grato a nuestra vida, algo que nos alimente a nuestra vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué más pasa cuando la palabra de Dios nos es tropiezo? Muchas veces la gente, cuando Jesús le hablaba a la gente, lo odiaban, quisieron destruirlo. Muchas veces Jesús les hablaba la palabra y era dura la palabra, ¿verdad? Era dura la palabra, al grado de quererlo matar. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 4:16. Quisiera que me ayudaran a buscar Lucas, capítulo 4, del 16 al 30, dice la palabra de Dios así: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando en el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Jesús estaba predicando en la sinagoga. Les estaba hablando la palabra, que eran hombres faltos de fe, hombres que no creían, que Él estaba ahí. Dice, ustedes han de decir, ¿por qué no haces lo mismo que haces en Capernaum? A ver, hazlo aquí, ¿verdad? Pero Él le dijo, y aunque lo hiciera, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cuántas veces nuestra familia nos habla y lo único que hacemos es enojarnos con ellos, ¿verdad? Así como con Jesús. Dice que se llenaron de tal ira, que se enojaron por lo que Jesús les estaba diciendo, que tenían que aprender a ser hombres de fe, hombres que le creyeran a Jesús, hombres que no necesitaran ver milagros para creerle. Y la gente dice que se llenó de ira y agarró a Jesús y lo sacó de la sinagoga y lo llevaron a la parte más alta, a una parte alta, para aventarlo al despeñadero del coraje que sintieron. Cuando la palabra de Dios me es tropiezo, a veces me enoja. Y a veces quisiéramos que la gente que nos está hablando, decirle, ¿y tú qué? ¿Qué me dices a mí? ¿Tú quién eres para decirme? Así era lo mismo con Jesús. La palabra de Dios puede ser tropiezo a nuestra vida. ¿Y qué pasa? Pues viene a nuestra vida que viene enojo a nuestro corazón y no la queremos escuchar. No queremos escuchar la palabra de Dios. Juan el Bautista fue un hombre que fue muerto. Le cortaron la cabeza por decir la verdad. Porque él tuvo la mujer de su hermano, estaba en adulterio. Y Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener esa mujer, es de tu hermano, déjala. Y esta mujer se enojaba y decía, ¿cómo me exhibe de esta manera? Y no hallaba cómo desaparecer a Juan el Bautista, porque él estaba diciendo la verdad y no lo hacía con el propósito de ofenderle, sino que entendiera que una persona que comete adulterio, que una persona que comete fornicación, no puede entrar en el reino de los cielos, que es pecadora y que se va a ir a una condenación sin Cristo. Juan el Bautista, lejos de quererle decir, como dijera la gente, sus verdades, no era así. Él quería que él entendiera que lo que estaba haciendo era mal y que se arrepintiera de su mala manera de vivir y agradar a Dios. Porque a final de cuentas la palabra de Dios dice que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que se han arrepentido de esa mala manera de vivir y ahora dicen, voy a buscar el camino correcto y agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Que se enojó de tal manera que le dijo, quería que mataran a Juan, que hicieran algo. Y dice que un día le tocó a su hija bailar delante de este hombre y le agradó cómo había bailado. Y le dijo, pídeme lo que quieras, y si quieres hasta la mitad del reino te lo doy. Pero ya había sido aconsejada por su madre, si el rey te dice algo, pídele la cabeza de Juan en un plato, para ver si así deja de estar hablando lo que no tiene que hablar. Entonces, esta mujer le dice, bueno, quiero la cabeza de Juan. Y matan a Juan, le cortan la cabeza y se la llevan en un plato, la cabeza de Juan, y su hija se la lleva a su madre. Le dice, aquí está el hombre que siempre te estaba diciendo que estabas mal, que estabas en pecado. Aquel hombre que siempre estaba diciendo, deja esa mujer, pero a ella no le agradó que le dijeran que estaba viviendo en pecado. La palabra de Dios puede ser muy difícil, pero a final de cuentas quiere traernos libertad a nuestra vida y salvación.
y salvación, hermanos. No crea que la palabra de Dios es para estarnos poniendo una astilla o un dedo en la llaga. No, es para que nosotros entendamos que la vida que llevamos no es correcta y que no le agrada a Dios y que nos quiere librar de una condenación. Nos quiere librar de una condenación. ¿Y qué pasa más también? Bueno, esta mujer se convirtió en cómplice de un asesinato por no querer escuchar la palabra de verdad. Ahora, muchos, cuando también la palabra dice que hay mucha gente que aborrecen a la gente que habla la verdad. A Jesús lo aborrecieron. A Jesús lo aborrecieron porque les hablaba la verdad. Porque había él en unos grupos religiosos en el tiempo de Jesús, escribas, fariseos, ¿verdad? Que se creían muy religiosos y creían que por estar en el templo eran perfectos. Y decían, nosotros somos fariseos, nosotros, gracias a Dios que no somos como aquel publicano, como aquel, ¿verdad? Ellos se sentían vanagloriados porque se sentían perfectos. Pero Jesús, que conoce lo profundo del corazón, les decía sepulcros blanqueados. La verdad, por fuera se ven perfectos, pero por dentro están más oscuros que las tumbas. Les decía generaciones de víboras, hipócritas, porque sabiendo hacer lo correcto no lo hacen. Hacen buenas obras para ser vistos, pero no hacen lo que a Dios le agrada, amar al prójimo como a sí mismo. Simplemente dicen, somos perfectos. Y al que es imperfecto, lo minimizan. Dice, no les he dicho amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y los fariseos y los escribas, pues era gente que se enojaba. Se enojaba de tal manera que dijeron, tenemos que callarlo. La palabra de Dios también nos habla de un hombre llamado Micaías, un profeta de Dios, que va a hablarle al rey de Israel. El rey de Israel y el rey de Judá se juntan y dicen, vamos a pelear contra tal ciudad, al fin que es de nosotros, somos poderosos y las podemos conquistar. Y dice, pues vamos. Pero el rey de Judá le dice, oye, ¿qué te parece si consultamos primeramente a Dios, si vamos a atacar esta ciudad? Y el rey dice, ¿no hay aquí algún profeta? Y el rey Acab le dice, sí hay algún profeta, pero me cae mal. Dice, porque lo aborrezco, porque siempre me dice cosas que yo no quiero oír. Y me cae mal, porque me dice cosas que yo no quiero oír. Lo aborrezco. Y dice, de todas maneras tenemos que consultar a Dios. Bueno, pues ve y consúltalo. Y mandan a un mensajero con el profeta Micaías. Y el profeta, el mensajero le dice al profeta, oye, todos los profetas le están diciendo cosas buenas al rey. Le están diciendo que vaya a la guerra, que sí, se esfuerce y que él va a triunfar y todo. Y el profeta le dice, para que agrades al rey, y él le dice, no, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Y si se enoja, pues yo tengo que librar mi vida y decirle lo correcto al rey. ¿Qué tal si el rey muere? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Que el rey cuando le mandan decir, le dice, entonces, ¿qué hago? Le pregunta el rey al profeta Micaías, ¿qué hago? Y el rey le dice, Micaías le dice, pues ve y sube. Dice, ya, dime la verdad. Dice, pues quédese cada quien en su casa. Nadie vaya, porque si tú vas a morir. Y le dice el rey Acab, ya ves, te dije que nunca me dice nada bueno. En vez de que me diga, sí, vas a tener victoria, te va a ir bien. No, me dice, no vayas, no lo hagas. Y más bien, en cambio, él dice, pues no te voy a hacer caso. Y le dijo, y ahora para que se lo quite, llévenselo a la cárcel. Primero le dio una cachetada y le dijo, a mí no me digas cosas. Y lo aborreció, dice, por eso te aborrezco, porque no me dices nada bueno. Y lo cacheteó y le dijo, ahora llévenlo a la cárcel y ahí que se quede y denle solamente pan y agua. Y hasta que yo regrese, veré lo que hago con él. Y le dice el profeta Micaías, si es que regresas. Si es que regresas, porque lo que te espera es la muerte si tú no obedeces.
Y el aquel dijo, no me importa, y se fue a la guerra. Pero dijo, para que no sepan que soy el rey Acab, me voy a disfrazar. Y se puso otra vestimenta, para que no lo distinguieran. Y entonces persiguen al rey de Judá, y cuando se dan cuenta que no era el rey Acab, lo dejan. Y entonces un flechero de los que andaban ahí, soldados, empieza a disparar flechas, y le da al rey Acab. Entre las juntas de su armadura, entró la flecha, y ahí murió. A las pocas horas murió. Entonces, ¿qué le quería evitar el profeta Micaías? La muerte. Pero el rey dijo, no me importa, tú nada más me dices cosas que no tienen sentido. Y decía, por eso lo aborrezco. Cuando hay veces que nos hablan la palabra, llegamos a aborrecer a aquella persona y nos llega a caer mal, porque habla la palabra, porque no se adhiere a nuestras conveniencias. Y cuando nos hablan las cosas decimos, no, pero no somos nosotros. Entienda que es el Espíritu de Dios hablando a su vida y a mi vida, para que tú y yo entendamos que estamos por mal camino. La palabra de Dios nos habla que llegó un momento en que mucha gente se acercó a Jesús, y esa gente solo se acercaba, mucha de ella se acercaba por conveniencia, para ver los milagros, para ver qué podía hacer Jesús con sus enfermos y para ver qué les podía dar de comer. Y mucha gente se acercaba por conveniencia a Jesús. Y Jesús les empieza a decir que no solamente era el reino de los cielos comida y bebida o cosas que Dios pudiera hacer, sino era un cambio de vida, una vida diferente. Entonces les empieza a decir que tienen que aceptar sus mandamientos de Dios y vivir como Dios quiere. Y les empieza a hablar de estas cosas. Y la gente empieza a decir, pues es que es dura palabra entonces. ¿Quién puede ser, quién puede heredar el reino de los cielos? Es dura la palabra. Y muchos de ellos en ese momento se empezaron a ir. Mucha gente que buscaba a Dios no tenía la firmeza y dijo, no puedo, mejor me voy. Y muchos de ellos empezaron a ir. Y sus discípulos dicen, mucha gente se ha ido. Y Jesús les dice, ¿también se quieren ir ustedes? Váyase el que se quiera ir, dijo Jesús. Váyase. Váyase el que se quiera ir. Pero tenga en cuenta que el que se va de mí, separado de mí, nada podrá hacer. Nada podrá hacer. Jesús los confrontaba. Jesús les dijo, ¿te quieres ir? Vete. Imagínense Jesús diciendo a sus discípulos, ¿se quieren ir? Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién puedo ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú me puedes cambiar, solo tú me puedes ayudar en medio de mis problemas, en medio de mis debilidades, en medio de todo aquello que está atando mi vida, en medio de esas tentaciones. Tú solito no vas a poder, yo solita no voy a poder. Yo me di muchas veces cuenta que a veces en mi estilo de vida de antes era vivir una vida desordenada en Dios. Y mi costumbre era con mi esposo tomábamos mucho. Llegó un momento en que nuestra vida se hacía adicta a estar tomando, a veces hasta entre semana. Y yo cuando llegaban los sábados y domingos, que era la costumbre de nuestras vidas, yo decía, lo voy a dejar de hacer. Porque yo veía a mis hijos, a mi hijo Juan, pequeñito, agarrar los envases vacíos y empinárselos, ¿no? Y el Señor me decía, ¿eso quieres para tu hijo? ¿Eso quieres? Que el día de mañana sea un alcohólico, que el día de mañana sea un peleonero, un drogadicto, alguien que haga cosas que no son gratas para mí. Y yo decía, no lo quiero, Señor, y decía, no voy a tomar. Y según yo, no iba a tomar.
Pero me empezó a ver, órale, una. No, y no, según yo no. Bueno, una. Y aún hay ese refrán o esa de decir que una no es ninguna, ¿verdad? Y dos, la mitad de una, y como una no es ninguna, pues volvemos a empezar. Y cuando te das cuenta ya estás tomado. Y yo nunca pude salir, no podía salir de eso. Hasta que vine al Señor y le dije, necesito ser cambiada por ti. Cuando Dios empezó a tratar conmigo, entendí que no era fácil tenerme que enfrentar a amigos, tenerme que enfrentar a gente que me iba a hacer burla por la manera de vivir. Muchos dejaron de hablarme, muchos dejaron de hablarnos. Ahora somos una familia muy solitaria porque las gentes que supuestamente eran nuestros amigos o las gentes que convivían con nosotros se apartaron de nosotros. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Pero ahora vivo una vida más feliz. Una vida porque quien llena mi vida es Dios. Y que Él quiere que tú y yo entendamos que tú y yo solos no podemos hacer nada. Pero que la palabra es difícil y que a veces te va a confrontar. Y que para muchos les es tropiezo y los va a hacer caer. Y muchos van a decir, ya no quiero. O lo intentan un día, 2 días, 3 días, pero vuelven a caer. Pero el Señor quiere levantarte a ti y a mí. Que la palabra de Dios no te sea tropiezo. Que la palabra de Dios te sea vida. Porque dice que vida es para los que aceptan esa roca inconmovible que es Jesucristo. Esa roca que te da la fuerza para seguir adelante. Pero si nosotros persistimos en vivir fuera de esa roca, siempre vamos a estar siendo tropezando. Y quizá un día te caigas y no te vuelvas a levantar. Dios te está dando la oportunidad de levantarte hoy que tienes fuerzas. Quizá un día ya no te puedas levantar y tu vida ya no te importe, ¿verdad? Pero hoy Dios te está diciendo que tu vida es importante para Él y que te ama y que quiere que la palabra de Dios la entiendas, que es una dulzura para ti, que debe ser dulzura, que ciertamente a veces te va a amargar el vientre porque no te va a gustar lo que el Señor te dice así. Cuando te dice perdona, tú dices, ¿por qué? Si lo que me hizo, ¿por qué lo voy a perdonar? Él bien quitado de la pena y yo acá con mi coraje entripado. Pero el Señor no te dice eso, el Señor te está diciendo perdona, pero mucha gente dice no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar. Ni en esta vida ni en la que sigue no la perdono. Y que le haga como quiera y no lo voy a perdonar. Pero el Señor te dice perdona porque es bueno para ti. Imagínate vivir todos los días con el mismo recuerdo de lo que te hicieron. Hay gente que vive con el recuerdo de hace 20 años, 25 años y todavía se está acordando de lo que le hicieron y se vuelve a enojar. Pero ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 20 años? Y te acuerdas, pues por eso, ahora me la pagas. Y se vuelve una persona enojona, amargada, ¿verdad? Iracunda. Y la falta de perdón a veces lleva a la gente hasta matar a la gente. Porque se convierte tanto en enojo que dice un día me la va a pagar. Y termina por vengarse y por matar o por hacer cosas que no estaban correctas. La palabra de Dios es una norma de vida para nosotros. Dice la palabra de Dios, Cristo se vuelve piedra de tropiezo para aquellos que la salvación no tiene sentido. Cristo se va a volver piedra de tropiezo para tu vida cuando digas, no me importa, Dios no me importa, sus caminos no me importan. Entonces va a ser piedra de tropiezo para tu vida. Pero roca de salvación para las personas que aceptan a Cristo como su Salvador. Entonces, esta es la palabra, hermanos, cuando la palabra de Dios me es tropiezo. Sé que a veces es difícil, pero el Señor no nos ha dado más de lo que no podamos soportar. Y dice que llevar su carga, su yugo, no es difícil, no es pesado, es fácil llevar su carga, pero solo que tú y yo queramos hacerlo. Él nos va a ayudar
Pero si tú no quieres, siempre vas a estar tropezando en la palabra de Dios. Siempre te va a estar incomodando, siempre te vas a estar enojando, no te va a estar gustando lo que te dicen. Y va a llegar un momento que dices, ya no quiero ir al templo, ya no quiero. ¿Para qué? Porque entonces nosotros estamos tropezando y ahora no solamente fue un tropiezo de que perdí el equilibrio, sino una manera de caer. Y muchos en las caídas ya no se levantan. Hay gente que se ha caído y se ha quedado muerta ahí, ¿verdad? O con un pie fracturado. Y a veces no puede caminar bien, camina chueco. ¿Por qué? Porque la palabra es difícil. Pero el Señor le dice, yo te ayudo, toma mi mano, yo te ayudo. Él está aquí para ayudarnos y para hacernos ver que su palabra es dulzura a nuestro corazón. Difícil, sí, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Usted no lo quiere arrebatar? Yo sí quiero arrebatar el reino de los cielos. Yo sí quiero estar un día con Él. Yo sí quiero negarme a mí misma y hacer la voluntad de Dios. Yo sí quiero estar en un día en la patria celestial con Él. Que este mundo va a pasar y todos sus deseos y sus pasiones van a terminar. Pero aún nos está esperando una morada en los cielos, no hecha por manos humanas, sino una ciudad celestial gloriosa, donde ninguna cosa contaminada entrará, donde ninguna cosa inmunda entrará, sino solamente los lavados con la sangre de Cristo y aquellos que quisieron vivir en la santidad de Dios a través de su palabra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y véalo como ese consejo de Dios para usted. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. A veces es dura tu palabra, como dice, amarga, porque nos confronta. Pero te agradecemos porque dice tu palabra que a quien tú amas, disciplinas. A quien tú tomas por hijo, lo corriges. Y somos tus hijos. Y si no fuéramos hijos, entonces no nos corregirías. Seríamos bastardos. Seríamos gente que no estamos dentro de la familia celestial. Pero gracias por tu palabra. Y a veces es dura, pero trae dulzura a nuestra vida, Señor. Cuando hemos pasado la situación, nos damos cuenta que ahora trae un fruto apacible de verdad y de santidad. Gracias, Padre, por ella. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.